del Pilar Fernández Nuño, gran carrera profesional del doctor Barnés, sin duda un referente dentro de los sectores energía y eléctrico. Totalmente de acuerdo. Hay muchas felicitaciones para ti, doctor. El doctor Jules dice, la competencia obliga a las empresas a mejorar para poder sobrevivir. CFE por su incompetencia no pudiera sobrevivir si no fuera por el apoyo del gobierno. Los privados hacen que CFE se prepare para ser mejor. Coincido con eso, y yo no diría la CFE por su incompetencia. Yo creo que la CFE ha sido una empresa muy competente por muchos años. Y yo soy un creyente de una empresa de servicio público del Estado. No tendríamos el nivel de electrificación que tiene este país, que atiende a más del 98% de la población en los lugares más remotos del país, si no fuera por una empresa de servicio público del Estado, que asumiera los costos de la electrificación y que asuma los costos de llevar energía eléctrica subsidiada a los lugares remotos. No habría de otra manera. Estaríamos con el nivel de electrificación que tienen países como la India o como a los países centroamericanos de hace 10 años, ¿no? Si no fuera por una empresa de servicio público. Y creo que ha habido épocas de años de una gran competencia de CFE. Sí tiene una inercia grande y tiene restricciones presupuestales serias. Y eso hay que entenderlo. Y no va a cambiar. Por más que le demos más poderes y más responsabilidades en la Constitución, no va a cambiar. Esas restricciones, la inercia de una gran empresa del Estado, por todas las restricciones naturales que tiene una empresa monopólica de cualquier naturaleza, que se vuelven lentas, conservadoras, con toda la observación pública y privada que requiere hoy una empresa del Estado para garantizar su transparencia, su honorabilidad, y con las restricciones de las finanzas públicas. Por supuesto, es como lo ha puesto varias veces el presidente, son elefantes artísticos que son muy eficaces para muchas cosas, pero son ineficientes. Y no vamos a esperar que por un cambio constitucional de pronto le quitemos toda la parálisis que le impone el ser monopolio y el ser empresa pública. Eso, aunque volvamos a tener el nivel de competencia de su personal y el compromiso y la camiseta puesta que mostraron por muchos años, por encima de todo, no ni va a ser ágil, ni va a ser eficiente, porque no lo son. Los monopolios privados no lo son y los públicos mucho menos. Es contradictorio. Año tras año se viene bajando el presupuesto a Comisión Federal de Electricidad. ¿Cómo reduciendo el presupuesto se puede aumentar la responsabilidad de la CFE? Es decir, si en realidad no se quiere que los privados generen, pues entonces debería de haber más presupuesto a CFE para que se hicieran planes de generación, por lo menos. O que se hiciera líneas de transmisión rígidas, más robustas, que es lo que en realidad necesita el país, ¿no crees? Sí, por supuesto. Y alguna discusión que tuve hace años con Manuel Bartlett en un foro con mucho respeto y con el aprecio que le he tenido a Manuel Bartlett como funcionario en el pasado, es decir, Manuel, lo que no puedes pretender es una empresa de servicio público está hecha para apoyar a todos aquellos de la sociedad mexicana que requieren un suministro de una empresa sólida como CFE, porque de otra manera no lo tendrían o sería mucho más caro. Lo que no puedes pretender es que para que esa empresa sea rentable a pesar de sus ineficiencias, le traslades todos los costos a todos los clientes cautivos, porque vuelves, no son clientes, dejan de ser clientes, dejan de ser usuarios cautivos, que son los que te garantizan la rentabilidad, a costa de
fastidiarlos en la competitividad de las empresas a las que tienes como que pretendes tener como cautivas. No se vale. La empresa de servicio público está para servir, no para servirse de los usuarios. Y si no lo haces en educación, mucho menos lo puedes hacer en electricidad. Tenemos a Ubaldo Inclán con la mano levantada. Adelante, Ubaldo, bienvenido. Gracias, Jorge. Doctor, muchas gracias por esta excelente plática. Como siempre, nos haces aprender muchísimo. Me quedé realmente impresionado en lo bien que está planteada tu presentación. Es muy intensiva, muy completa. Muchas gracias. Hay dos cosas que a mí me saltan un poco, doctor. Obviamente, digo, estamos en lo mismo, ¿no? Es bastante evidente el costo tan alto que esta reforma, en caso de aprobarse, tendría para el país en el largo plazo. Y creo que habría dos puntos interesantes que se deberían de trabajar. Creo que todos los tenemos más o menos claros, pero no he visto un documento que los resuma. Y uno de ellos es el que toca a los altos costos, las demandas ya existentes y las que van a surgir pueden tener para el país. Muchas empresas, incluyendo la empresa donde estabas laborando, ya tenemos demandas interpuestas, los costos son muy altos, los costos previstos son muy altos para el Estado mexicano. Entonces creo que valdría la pena hacer un esfuerzo de tratar de acercarse a una evaluación de estos costos y ponerlos en la mesa de en la Cámara de Diputados para que los tomen en cuenta cuando hagan tomen sus decisiones. Y por otro lado, creo que también hace falta una evaluación acerca de lo que es pues, digamos, el móvil principal que ha puesto el gobierno federal, ¿no? Que es preservar la seguridad y la autosuficiencia energéticas, pero, digamos, se dice en el discurso, se plantea una posibilidad de que esto se haga mediante CFE, pero creo que no ha habido una evaluación así en términos de energéticos y económicos de, digamos, de contrastar, ¿no? la propuesta actual con alguna alternativa o bien con el caso base que es la situación actual en cuanto a cómo se va a vulnerar o no esta preservación de seguridad y autosuficiencia energéticas. Como digo, creo que está más en el discurso, pero no está en una evaluación seria, ¿no? No sé si tengas comentarios al respecto. No, estoy de acuerdo contigo. Gracias. Son dos temas cruciales que pueden y deben ser analizados con más detalle por especialistas. Escuché una conferencia extraordinaria de precisamente esto, de los riesgos de los conflictos internacionales y particularmente de entrar a arbitrajes internacionales. Los despachos de abogados que defienden un caso primero son extraordinariamente caros, pero además, aparte de ser caro en su cargo fijo de horas que cobran por delante a medida que se van ejerciendo, llevan un porcentaje importante del éxito de la demanda. Y por tanto, van a buscar cómo justificarte todos los posibles daños que le puedes haber causado con una ley de este tipo a un inversionista privado que tenga derecho a irse a un arbitraje internacional. Entonces, no solamente recuperar su inversión, sino recuperar los ingresos que hubieran obtenido bajo el escenario más favorable posible, y eso lo van a tratar de justificar y defender. Y tú tienes que, por otro lado, tratar de explicar por qué ese es un modelo y es un caso que es irreal y que lo único que le toca, si acaso, es que te pida perdón por lo que ya se llevó de renta, ¿no? Con una muy alta probabilidad de perder el caso, porque es un cambio de ley que es retroactivo y que no lo permite ni siquiera tu propia ley, tu propia constitución. Y lo que pasa es que a los privados afectados que son mexicanos,
¿Con qué se amparan? Te puedes amparar contra una ley, no te puedes amparar contra contra la Constitución, porque lo que te protege es la Constitución. Entonces, lo único que puedes lograr, si acaso, es que la Suprema Corte determine que una modificación a la Constitución fue anticonstitucional, pero requieres, o sea, no es trivial llegar a eso. O que está siendo aplicada retroactivamente, ¿no? Sí. Pero no va a ser trivial. Pero todo el que puede irse a un arbitraje internacional o un amparo porque sí estás presuponiendo que tienes un permiso ilegítimo y por tanto asumo que porque lo dice la ley, el día siguiente que pase te puedo dejar de recibir electricidad, ahí sí tienes toda la posibilidad de ampararte y toda la posibilidad de ganar el juicio. Entonces el Estado se va a llenar de cientos o miles de juicios nacionales e internacionales porque está metido, como decía, en la sociedad de autoabasto. Son 10,000 o 12,000 megawatts las que están en juego. Es una inversión bastante importante, pero sobre todo forman parte de la estrategia para reducir costos o para tener energía limpia o para garantizarse confiabilidad energética de un enorme número de empresas de este país. Desde las más importantes y las que tienen los mejores despachos de abogados a su disposición. Doctor, y además con las ramificaciones que no son solamente en lo que es el negocio en sí, en este caso, no sé, de generación de electricidad, sino todas sus ramificaciones. En el caso de nosotros, por ejemplo, es toda la cuestión que te afecta hacia consultores locales, hacia arrendamiento de tierras, hacia contratos de compraventa de tierras. Todas son ramificaciones que apuntan a lo mismo. No, es brutal. Es enorme, enorme. Muchas gracias, Ubaldo, por participar. Solamente el cuestionar los contratos de largo plazo de 4 gasoductos generó un conflicto internacional y nacional importante y hubo que entrar por parte del presidente a dar instrucciones de que se resolviera lo más pronto posible y le costó caro a la Comisión Federal de Electricidad resolverlo, bajando sus tarifas de corto plazo, pero aumentando los años de contrato y por tanto el valor presente del contrato. Por lo cual ganaron los dos, unos en el corto plazo, porque son los que pagan ahora, y otros que se ven el beneficio de largo plazo con un contrato que les garantiza una rentabilidad más alta de la que pensaban de sus inversiones. Y fueron 3 empresas con 4 gasoductos o algo por el estilo. Aquí estás hablando de cientos de empresas y miles de empresas afectadas, cientos de generadores y miles de empresas afectadas. Muchas gracias, Ubaldo. Gracias, mi estimado Paco. Precisamente para este tema tenemos al ingeniero José Ruiz desde Estados Unidos. Les recuerdo que hicimos una conferencia donde Pepe Ruiz participó, donde generosamente nos permitió hacer esa conferencia con sus abogados desde Estados Unidos y México, en un tema crucial cuando precisamente el presidente había hecho la iniciativa de cambio a la ley de la industria eléctrica. Adelante, Pepe. Gracias. Gracias por participar desde Estados Unidos. No, gracias, muy amable. Paco, pues 1000 felicidades, es una súper presentación. Muchas gracias que también nos das oportunidad de que se de que ya la mandó Jorge para tenerla de referencia. Siempre es sumamente provechoso, ¿no? Poder tener tu conocimiento, tus puntos de vista, la manera en que razonas los argumentos. Eso te agradezco mucho y ojalá el gobierno en algún momento pues te escuche más a ti, ¿no? 2 comentarios nada más y el segundo comentario es si ustedes, es más bien una pregunta hacia los asistentes, hacia ti, Paco, si sabes, pero la primera sería, sí es muy, muy relevante este tema del costo de una aprobación de esta reforma como fue sometida por el presidente.
que de entrada pues ni siquiera está presupuestada, ¿no? En el presupuesto de egresos que se votó hace algunos días en el Congreso, ni siquiera hay un rubro que tome en cuenta que se van a incurrir en costos altísimos. Nada más para darnos una idea, se maneja una cifra de las inversiones en el sector por parte del sector privado en esto de energías, especialmente energías renovables y ciclos combinados, y esta oscila ya la inversión hecha, o sea, los fierros están entre 40,000 y 55,000 millones de dólares, ¿no? Por ahí la otra vez creo que había una cifra de Dos Bocas de 12,000 millones de dólares. Estamos hablando de 5 veces Dos Bocas. Ahora, como correctamente lo comentaba Paco, a la hora que se hace, en este caso, un arbitraje de inversión, porque hasta donde he platicado con los abogados, creo que al hacer esta reforma constitucional ya se queda o se imposibilita, hasta donde yo entendí, posiblemente esté mal, el tema de los amparos, ¿no? Creo que los amparos ya quedan como un recurso muy complicado o no posible de hacerlo, según lo que entendí de ellos. Podría estar mal. Pero los arbitrajes de inversión, que sí son muy costosos, por un lado uno tiene hasta 3 años para poder hacerlos, o sea, es un horizonte de tiempo importante, y definitivamente ahí el costo sí es impresionante para el Estado, porque son los ingresos que no se realizaron durante la vida del contrato, y si se puede convencer bien a un juez, que no es un juez local, es un juez internacional, pues hasta puede ser por el modelo de negocios, ¿no? Y el modelo de negocios de estos proyectos generalmente están en 35, 40 años el modelo de negocio en cuanto al retorno de la inversión. Entonces, imagínense, también hay cifras por ahí, pero el rango es muy, muy amplio, pero oscilan entre los 80,000 millones de dólares hasta los 180,000 millones de dólares. Entonces, ahí estamos hablando de un monto que ni los 3 proyectos o 4 proyectos que tiene el gobierno es una fracción de eso, ¿no? Entonces sí es algo que es muy fuerte, y el día de ayer, yo creo que ya ustedes lo saben, 30 congresistas de los Estados Unidos le enviaron una carta al secretario de Estado, Blinken, también a la secretaria de Comercio, y a un par de secretarios más, bueno, el secretario de Energía y la oficina de Comercio, en donde pues se están quejando otra vez de este tema, no nada más del tema eléctrico, pero también del tema de combustibles, ¿no? Entonces, y se enfocan prácticamente al TEMEC. Entonces están diciendo, ¿sabes qué? Estas cosas no es la primera vez que sucede, ha sido reiterativo, casi ya estamos cansados, porque pues aquí el problema, un gran problema, como parte de inversión en los países, pues es el Estado de Derecho, ¿no? Ese sería como pues el principal, a lo mejor la principal variable de cuando alguien está interesado en invertir en un país, o sea que las leyes no te las vayan a estar cambiando o que te puedan quitar tu negocio, ¿no? Y en esto México pues está bastante bien, generalmente. Hablábamos la otra vez que 2017, 2018 traíamos como un riesgo país de 200 puntos base. Ahorita andamos en riesgo país más de 600 puntos base, y si llegara a pasar esta reforma, pues yo creo que hasta perdemos el grado de inversión, que ahorita lo tenemos nada más 2 peldaños por arriba del grado especulativo, ¿no? O del grado basura, ¿no? Entonces, pues sí, todas estas cosas es un impacto, porque aparte, una vez que si llega a pegarle al grado de inversión de México, pues no nada más es el sector eléctrico, ¿no? Es todo. O sea, el costo del dinero se incrementa para todo el país, y de hecho muchos de los contratos de financiamiento que se tienen o de deuda que se tienen, la tasa de interés obedece a una calificación de riesgo de país, y si esa calificación de riesgo de país se va o sea, empeora, la tasa de interés incrementa, ¿no? Entonces, ese costo adicional, esos costos, como bien lo comentaban, pues sí hay que, se tienen que considerar, porque no se habla de ello. Y el segundo punto que quería yo, más que nada, preguntarles a ustedes, el día de hoy estuve escuchando que aparentemente la discusión de la reforma se está posponiendo hasta
abril 15 del año que entra o después de abril 15 del año que entra. No sé si ustedes han comentado, han escuchado lo mismo. Está publicado ya en la prensa. Exacto. Sí. No sé bien a qué atienda, o sea, no sé bien si es porque he platicado con algunas personas y me dicen, bueno, es que no tienen los votos ahorita, pero no sé si tiene que ver algo con la revocación del mandato o con las elecciones para gobernaturas del año que entra y como que traer más cortito a la oposición para poder buscar esos votos que se necesitan especialmente del PRI, ¿no? Entonces, no sé, en esa segunda parte, pues algunas opiniones bueno, ahorita nos comentó Paco que sí está confirmado que la prensa salió, perdón, que en la prensa salió este tema de que se posponía hasta el año que entra en abril, pero también su punto de vista de por qué, a qué atenderá esto, ¿no? Gracias. Mira, acerca de esta pregunta, está con nosotros el doctor Ignacio Loyola, que es secretario de la Comisión de Energéticos. No sé, Ignacio, si nos pudieras dar un comentario acerca de esto. Sí, gracias. Mira, yo estoy de Muchísimas acuerdo con lo... gracias por estar con nosotros, doctor. Como ustedes saben, el doctor fue el primer gobernador de oposición, digamos, en ese entonces del PRI, del gobierno de Querétaro. Adelante, doctor. Gracias por estar con nosotros. Qué bueno que nos muchas acompañas, gracias. Nacho. Gusto en escucharte, Paco, y muy de acuerdo con lo que señalas. Creo que hay muchas áreas de oportunidad. A mí lo que me preocupa mucho es abrir la puerta porque pues no somos pues una mayoría. Entonces, bueno, sí para la reforma constitucional. Ahora ya ves que se pospuso hasta abril. Eso da una oportunidad como para darle pues una pensada más. Yo sí creo que esta reforma o esta contrarreforma, porque sí la veo que tiene más cosas negativas que positivas. Y tú señalas unas cosas que yo no había visto y lo cual me da gusto, que sí, efectivamente, pues el control del gobierno es bueno y me gustó mucho el término de energía básica. O sea, que esa sí debe ser una cosa del Estado, garantizar a los pequeños consumidores, los que consumen la energía barata. Y por otro lado, bueno, pues dejar libre. Yo creo que no hay cosa más buena que la competencia y sobre todo una cosa más que permita la mayor eficiencia, el que haya diferentes propuestas de ofrecimiento de energía. Yo estoy pues muy satisfecho con lo que has dicho, Paco, me gustó. Y bueno, ojalá tengamos oportunidad de seguir conversando, porque esto no ha terminado, esto apenas empieza. Están dando un respiro aquí hasta abril, y yo creo que ahorita vamos a tener que contender contra la revocación de mandato. Hay que saber exactamente qué se quiere con eso. Yo también lo veo como otro asunto, pues, que nos lleva pues a perder tiempo y a desgastarnos en cosas que no llevan a ningún lado. Hoy se está también proponiendo una nueva, pues hay renovación de magistrados en la Suprema Corte, y el corte de las personas que están propuestas pues también no es lo más adecuado. En fin, yo creo que podemos platicar toda la noche de las oportunidades que tenemos y lo que podemos hacer realmente como ciudadanos, porque yo me considero más ciudadano que político. Si he regresado a esto es porque considero que había que hacer algo, pero de verdad digo que sí hace mucha falta que gentes como tú, Paco, como esta organización, pues estemos muy atentos a lo que está ocurriendo en este país, porque después de que se hacen las cosas, el retorno sería complicadísimo. Muchas gracias por invitarme y estoy a sus órdenes para lo que se ofrezca ahí desde el Congreso, lo que podamos hacer. Gracias Muchas por gracias, acompañarnos, Ignacio. Nacho, y Pues encantado de mira, apoyarlos en lo que haga falta para facilitar las discusiones. precisamente esa es la misión del clúster. Pero fíjate, tenemos como 3 o 4 mensajes, entre ellos de Pedro Ibarra, que dicen, ¿debería el doctor Barnés hablar en el Senado? Pregunta, ¿cómo se puede hacer para que su voz se oiga? Y así tenemos muchos comentarios en este sentido. Seguramente habrá parlamento abierto también en el Senado. En el Congreso, a la hora que se habló que se difiere en abril,
nos da mayor tiempo para preparar un parlamento abierto y por supuesto que yo me encargaré de que tu voz sea escuchada, Paco, y cuenta conmigo para abrir el espacio, para que tus propuestas y sobre todo tu visión la escuchemos todos. Muchas gracias. Abril, tienes la mano levantada desde hace un buen rato. Muchísimas gracias, Ignacio, de verdad. Y pues, como te lo hemos dicho, bienvenido a nuestro clúster. Adelante, Abril. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Cómo estás, Jorge? Y hola, Francisco. ¿Cómo estás, Paco? Muchas gracias. Hola, Buenas noches a Abril. todos. Felicidades por la nueva etapa de la revista. Ay, Muy Paco, bien. ya no sé si es felicidades o no, pero muchas gracias. Ando muriendo, pero estoy contenta. Se cortó, Abril. Ay, perdón. Que digo ya, estoy contenta, pero ya no sé si es de verdad gracias porque ando como loca, pero muchas, muchas gracias. Oye, Paco, a mí me resulta como, esto que dijiste sobre las filiales, es la pregunta que dices, a tu punto de vista, tú dirías que se necesitaría como volver a estructurar todo lo que es la CFE en una sola empresa y quitar las filiales, ¿no? Pero finalmente, cuando se hace esta separación para las filiales era porque para no tener un agente preponderante, para no tener esta parte monopólica, para generar la competencia, y por eso se hace la separación sobre todo en materia de generación. Entonces, porque no me quedó claro por qué para ti es importante, o sea, tú hablas de la rentabilidad y mejorar la transparencia, pero no entiendo por qué se mejoraría la transparencia al juntarlas cuando se podría también mantener una transparencia, manteniendo las filiales y no tener un generador, un agente preponderante en esto. La hipótesis de separarla era que eran agentes dominantes, que lo son, que se podían coludir entre sí para el despacho público de sus centrales, pues el despacho de sus centrales. Entonces hizo una distribución casi al azar, no al azar, estaba muy bien pensada para repartir equitativamente la responsabilidad de generación para que ninguna central tuviera un poder monopólico regional ni siquiera. Así es. Y prohibido hablarse entre ellos. Así es. Para empezar, me consta que los murallas chinas en México son de malla de alambre. Ok. Sí, sí, claro. Entre ellos se habla. Malla de gallinero. Se transparentan, hay 20,000 formas. No tienen ni la disciplina, ni la responsabilidad jurídica, ni las consecuencias que tienes en otros países si violas los principios de una muralla china. Aquí no los tienes. Segundo, si estás pensando que CFE y privados compiten por un solo mercado, entonces se vale atar, no de manera permanente, pero sí anclar un poco al monopolio público para que deje espacio a que crezcan los demás y luego soltarlo, porque si no, claro, otra vez, como todo monopolio y público, es mucho más artrítico que una empresa privada. Entonces, si no la sueltas, si no le permites participar y no le das ciertas ventajas, además, lo acabas destruyendo. Y pierdes el instrumento del Estado para atender lo que los privados nunca van a hacer. O sea, no te van a llevar el cable eléctrico a la Sierra Lacandona. No te lo van a llevar a las ciudades menores. Vamos, el Estado crea la Comisión Federal de Electricidad porque los privados no quieren extender las redes más allá de las 4 grandes ciudades o 6 que tenían. O sea que lo ves más como un incentivo para que sigas manteniendo esta... Cuando los distribuyes, estás pensando en la capacidad de manipular un mercado a través del despacho. Entonces, le repartes centrales de diferente tipo en diferentes sitios geográficos y lo partes en 4 grandes jugadores o 5, no me acuerdo.
que además no se pueden hablar entre sí y no les da tiempo. Para un despacho económico tampoco les da mucho tiempo de ponerse de acuerdo que se quisieran poner de acuerdo. Pero ese no es tu riesgo mayor. El problema es cuáles son los instrumentos para poner una nueva central de ciclo combinado dentro del Estado. Para empezar, con las reglas que tenemos, teóricamente, en la práctica nunca lo tienes, es cada una de ellas debía pensar por sí misma sin platicarlo con ninguno de ellos y nada más con sus jefes, pero los jefes no pueden soltar la información para el otro lado. Yo estoy pensando en poner ciclo combinado en Jalisco porque ahí es precisamente donde donde hay una deficiencia de carga, hay un gasoducto que está llegando, voy a tener una gran ventaja estratégica. ¿Tú crees que las otras 5 no o 4 no se les ocurre exactamente lo mismo? Sí, claro. Vas a tener a 4 filiales compitiendo por el mismo ciclo combinado en Jalisco. Es una locura. Ahora, pone que los 4, uno solo los pones de acuerdo a alguien desde arriba, porque tiene que llevar la autorización, una inversión de este tipo, al consejo de la empresa, corporativo. Y además lo tiene que autorizar Hacienda, que vas a tener ese compromiso futuro. Pues ya lo pones. Voy a competir con los grandes jugadores, los Iberdrolas, los Engis, los no sé cuánto, para invertirle varios millones de dólares que requiero, hablar de cerca, en privado, con los 3 grandes fabricantes de turbinas, para que me garanticen las mejores condiciones para entrar a la licitación. Me tienen que dar descuentos, ofertas, garantías. Si es un privado, es parte de un acuerdo comercial. Si es una empresa pública, ¿a cambio de qué te doy un descuento? Si no te lo dan, porque todos son extremadamente honestos, cuando presentas una oferta ganadora que le ganó por pelos, aunque sea a Iberdrola, a Engie, a Mitsui o quien sea que participan, les ganaste por pelos porque te dieron una ventaja marginal. Úchale, ¿a cambio de qué, mano? ¿Cómo vendiste la patria? Seguramente te depositaron ahí algo en cheque en la cuenta de los Panama Papers. Es prácticamente imposible que te puedas hacer. Los casos que hicieron, que llevó la CFE de licitaciones, las únicas que ganó eran las que eran su territorio natural, eran los proyectos geotérmicos, los proyectos donde lleva una ventaja de saque innegable. Donde no participa el sector privado. Pero en un ciclo combinado de 800 o 1200 megawatts, compitiendo con los grandes jugadores internacionales, en esas reglas, imposible. Pero además te impide una serie de cosas adicionales. La red de gasoductos la construimos porque convencimos a CFE que tenía sentido poner una central de ciclo combinado en Morelos, o en Colima, o en ciertos lugares donde queríamos que hubiera o terminales de regasificación o gasoductos que te llevaran. Y las del Pacífico nos costó más trabajo porque tenías que poner centrales en Topolobampo, en Guaymas, hasta Mazatlán. Me acuerdo, habían 4 centrales que tenías que poner simultáneas para anclar los gasoductos. Una licitación de privados, ¿quién demonios te ancla un gasoducto? Te vas donde está el gas. Entonces, todos los centrales de ciclo combinado futuros de este país van a estar pegadas a la frontera norte, que es donde está el gas más barato, y que la CFE ponga las líneas de transmisión para que se lleve electricidad al resto del país. ¿Y cuándo gasificas Mazatlán? ¿Y cuándo gasificas, cuándo vas a gasificar Acapulco? ¿Cuándo vas a gasificar la costa del Pacífico?
Si no es una CFE que asume el riesgo y el costo de poner una central de ciclo combinado que te ancle el gasoducto, porque si no tienes gasoducto no tienes central. Y solamente el Estado puede asumir el riesgo de poner una central donde no hay gasoducto porque ningún privado lo va a hacer ni loco. Y eso es con gasoductos y centrales. Una hidroeléctrica. ¿Cómo demonios construye una hidroeléctrica que necesito no sé cuántos años de inversión y tal para participar en una subasta pública que compito con 500 propuestas porque no compito por agua, no, de renovables, por compito ejemplo. por renovables, Sí. te vendo electricidad y certificados de energía limpia y capacidad por otro lado. Todas las hidroeléctricas de este país han pasado tablas por la Comisión de Gasto y Financiamiento de Hacienda. Es una batalla campal para justificar que la inversión se justifica. Son semanas, días, meses, a veces años de justificar un proyecto y luego todos los problemas sociales que tienes para poner una nueva presa. Y tienes que ponerla. Y todo esto para ver si te ganas la licitación en una subasta. Ya no digamos una nuclear. Imposible. O sea, el papel del Estado en anclar inversiones estratégicas en puntos claves, en correr el riesgo de una hidroeléctrica que al mismo tiempo es control de avenidas, al mismo tiempo es irrigación o suministro de agua, no lo va a hacer y mucho menos si tiene que pasar por una subasta. Claro. Y eso no lo puedes hacer sin una CFE integrada, competitiva, que se hable y que una vez que la pones, automáticamente esa energía va al suministro público, aunque esté sometido a un despacho económico riguroso donde si no compites te quedas fuera. Pero te quedas fuera un día. Sabes que tu inversión es una inversión estratégica de 20 años para el país. Eso lo perdimos en el momento que fraccionamos la CFE. Y no lo vamos a recuperar, sino, ¿qué es lo que digo yo? Transmisión y distribución, déjenlo separado formalmente, con cuentas separadas, porque necesitan ser auditadas Cuando le pidió la Comisión Reguladora de Energía a la CFE información para fijarle las tarifas de transmisión y distribución, estaban todas las cuentas mezcladas, porque CFE las tenía integradas, porque las filiales no tenían sus cuentas. O sea, tú dirías que desahogar qué le toca a transmisión, qué le toca a distribución, qué es lo que le toca al suministro de las cuentas que me das. Si te voy a regular transmisión y te voy a regular distribución como monopolios del Estado que dan servicio a todo el mundo, necesito cuentas transparentes, necesito responsabilidad y necesito que la renta económica que sacas de transmisión, porque te la autorizó el regulador, se va para reforzar la red, para reforzar la transmisión, no para financiar el fondo de pensiones de los trabajadores de la CFE o para cubrir el hueco que te dejó la generación 5 porque perdió hasta las camisas porque no despacharon sus centrales. Abril, tenías una pregunta, ¿verdad? Adicional a esto, sí, ibas a decir algo en particular. No, bueno, no, nada más era el comentario que, o sea, lo que estaba entendiendo era que, o sea, que Paco veía que había que unir más que nada todas las filiales de generación y dejar, como dice, transmisión y distribución por separado, para que se pueda hacer una rendición de cuentas más eficiente, ¿no? Nada más era como un parafraseo de lo que estaba diciendo Paco. Por este modelo que diseñamos es un modelo teórico muy bien hecho. Es uno de los más sólidos que yo he visto, no he visto muchos tampoco, pero de los que conozco. Muy sólido, muy bien pensado, para un modelo en donde el Estado deja la responsabilidad de la generación a privados gradualmente, porque no hay forma que se quede pegado a generación. Y otra vez, vas a dejar que los privados atiendan aleatoriamente, poniendo centrales eléctricas donde más le conviene a ellos, no al sistema, solares
o los ciclos combinados. Digo, los ciclos combinados, si eres privado, ¿dónde lo pones? Donde tu gas es más barato y tienes líneas de transmisión. ¿Dónde están estos? En la frontera norte. Cuando era subsecretario de Política Energética y hacíamos planes a 10 años, le pedí, ya habíamos puesto a trabajar al IMP y al IE, trabajando juntos para hacer toda la modelación, trabajando con Pemex y con CFE. A ver, vamos a hacer el ejercicio no de 10 años, sino de 20 años. ¿Dónde vamos a poner las centrales de ciclo combinado? ¿Dónde el sistema de planeación te coloca las centrales de ciclo combinado? El que tenemos. 20 años a futuro. Cuando me trajeron un modelo era lo que yo suponía. Todas las centrales se ponían sobre los gasoductos principales, cerca de los grandes centros de consumo o sobre la frontera norte, pegada a la frontera para comprar gas barato. No anclabas un nuevo gasoducto, engordabas los existentes ad infinitum. No gasificabas el país. Cuando el 60% de la nueva demanda de gas futura en este país o más va a ser para electrificación. Cuando el único que puede anclar un nuevo gasoducto es la Comisión Federal de Electricidad con una o dos o varias centrales de ciclo combinado, pensadas y concebidas con anticipación. Pero uno solo no te ancla el gasoducto. Pero hubo un experimento, Paco, te acordarás, que fue precisamente el caso de la planta de ciclo combinado de Mérida, donde se permitió a los privados, y me parece que fue por primera vez, también mandar un gasoducto en dos concursos distintos. Sí. Y yo te puedo decir la experiencia que yo tuve. En Intergen, pues apostamos a la planta de ciclo combinado, y lo que pensamos es de que ganando el gasoducto que se llama Mayacán, con eso podemos poner la planta de ciclo combinado. Bueno, pero no pues ¿qué fue lo que sucedió? ¿No? Que dimos grandes oportunidades, para que se hiciera el gasoducto de Mayacán, pero a la mera hora no se ganó la planta de generación. Y entonces, en el caso del gasoducto de Mayacán, pues digamos, no tuvo los números económicos que se pensaban. Así es un ducto que ha tenido problemas. Sí, una CFE con capacidad para decidir, yo pongo una central en Mérida y una central futura en Valladolid, que me anclan un gasoducto complicado, difícil, pero me lo anclaron. ¿Por qué? Porque aposté por Mérida y aposté por Valladolid. Eso lo puede hacer el Estado. Eso no lo puede hacer un privado. No, pero la responsabilidad fue de Mayacán, fue totalmente de Intergen. Y una de las cosas, tú te acordarás. La licitación. Pero espérame. Que dijo, yo pongo la central y tú llevas el gas. Sí, exactamente. Yo a lo que voy es de que hubo muchísimos problemas con ese gasoducto. A la mera hora no fue redituable. No sé si después se negoció en tiempos que yo ya no era el director de Intergen, pero lo que sí te puedo decir es de que hubo 80 cambios de ruta porque en Tabasco había un movimiento, ¿no? Donde no querían que el gasoducto pasara por ahí y se tuvo que cambiar la línea, y ahí en ese sentido Comisión Federal de Electricidad no participó, fue el privado el que lo tuvo que hacer. También es lento, me consta porque lo viví 10 años. El privados son mucho más rápidos, más eficientes y de costos mucho más bajos para poner trajimos las máquinas más grandes del mundo, lo que nunca fue Petróleos Mexicanos. Trajimos las máquinas más grandes del mundo para avanzar lo más rápido posible, 40 kilómetros por día. Adelante, Diego, ¿tenías algún comentario? Bueno, yo nada más quiero decir que lean Energía Debate, perdóname, Jorge, ya que Paco ya me anunció, entonces lean Energía Debate y espero también sus plumas. Diego Arjona, me la debes. Paco también, para que se lleven ahí. A mí no me has invitado a abrirlo, o sea que no te pegues conmigo. No digas que no, Jorge, porque te voy a enseñar tu WhatsApp para que veas que ahí estás bien invitado, ¿eh? Hombre, perdón, nada más era para bajar un poquito aquí
Pero están abiertos, invitados El ánimo, a ¿no? todos a escribir y a leer en Energía Debate. Ya los dejo. Gracias, Paco. Ya sabía que ibas a responder así, Abril. Gracias. Adelante, Diego. Yo primero que nada quisiera agradecer muchísimo el nivel de debate que hemos tenido hoy. Lo agradezco mucho porque en las últimas semanas me he encontrado con un nivel de debate muy distinto al que hemos podido tener hoy. Felicito muchísimo la presentación del doctor Barnés, me ha parecido muy completa y toca sobre un par de temas que me gustaría mencionar. Hoy en la mañana leí un artículo que me pareció muy bueno, en donde el autor hacía una diferencia entre abastecimiento y suministro. Y la diferencia que él hacía era decir que abastecimiento era el servicio público, el derecho de acceso a la información, a la energía, ¿no? El derecho humano de acceso a la energía, mientras que suministro era un insumo industrial. Entonces, es un poco lo que ha discutido el doctor Barnés sobre las necesidades del Estado para atender a la población contra las necesidades de la industria de obtener un insumo a los precios más competitivos que nos permitan la generación de trabajo, la generación de economía, el pago de impuestos, etcétera, etcétera, que creo que es un punto muy importante. Y hay un tema que estaba mencionando el doctor Barnés y por eso no pude dejar de tocarlo, que es el tema de generación distribuida. El doctor Barnés nos estaba hablando sobre lo que tiene que hacer el Estado. Dio un ejemplo muy bueno. El de Mayacán me pareció un ejemplo muy bueno. Yo mencionaría, por ejemplo, el proyecto Integral Manzanillo, ¿no? O la Y esta que entra por Sasa en Sonora, de gas, que él tuvo muchísimo que ver con su diseño en su momento, y que efectivamente, si no lo hace el Estado, ¿quién podría tomar un riesgo de infraestructura nacional de ese tipo? Y entonces, hablando sobre leyes, porque me agradecí muchísimo también que el doctor dijera, sí hay aquí tal y tal error, que ojalá que hiciéramos un par de cambios en la ley. A lo mejor debíamos de pensar en un sistema de, en vez de los CELS, un sistema que nos diera trazabilidad de energía renovable, de modo que cuando los europeos o los americanos o tal nos pongan ese, no sé, eso que están discutiendo como una especie de aduana de carbono, pudiéramos demostrar la trazabilidad y inmediatamente no ver problemas en nuestras cadenas de producción. Entonces, no ver problemas con nuestra generación de empleos, etcétera, etcétera, con el crecimiento de nuestra economía. Y saco el tema de generación distribuida. El tema de generación distribuida, en mi opinión, se va a volver muy dramático. Yo creo que la generación distribuida es o sea, los paneles fotovoltaicos y su precio, y en cuanto desarrollen nuevas baterías más o menos correctas, tal, es el streaming del sector de energía no sé cómo decirlo, es el teléfono inteligente, ¿no? Que en muy poco tiempo va a aparecer por todas partes y se va a volver una cosa realmente relevante. Y una cosa en la que yo daría razón al doctor Barnés es que al pensar las nuevas leyes del país, tendríamos que pensar en que ese tipo de cosas van a ocurrir y que efectivamente para que ocurra es el Estado el que va a tener que tomar una responsabilidad sobre nuestra posibilidad de crear infraestructura que permite el desarrollo. Y yo no quisiera tomar más tiempo, lo que quisiera es felicitar muchísimo la presentación, agradecer mucho y felicitar al Clúster de Energía por este esfuerzo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Tienes Diego, razón, por estar aquí. el cambio tecnológico te da opciones que no tenías antes, o las que sabías que había, se pasan 10 años o 15 en el tintero, en proyectos demostrativos, en costos altos que nada más aquellos que creen en que la energía verde o ese proyecto en particular hace falta apoyarlo, están dispuestos a meterle dinero. Y de repente empiezan a bajar los precios por el volumen que empiezas a tener en el número de sistemas que empiezas a poner en el mundo y porque tus niveles de producción abatieron los costos y se vuelve imparable, como se volvió imparable primero los eólicos y después los solares, con todos los problemas que te genera la intermitencia. Es imparable. Así es. Y se va a ser imparable las baterías. Y las baterías vas a tener varios modelos. El modelo centralizado de las baterías que tienes en puntos críticos del sistema de transmisión del país, que nadie más que el monopolio de transmisión puede asumir la responsabilidad de ponerlos y les pasas el costo vía confiabilidad o vía tarifa de transmisión a todo el mundo.
Y esa nadie más, pues no es la única. Tiene batería el que quiera administrar la hora pico y tomarle electricidad a la red en la madrugada y soltarla para su planta y descolgarse de la red en hora pico y dejar de pagar la hora pico. Y esa es estrictamente privado. Y el intermedio, la planta solar que quiere tener mejores condiciones de competencia en el mercado y mejores condiciones de despachabilidad, y lo que hace es poner un banco de baterías para guardar la energía sobrante de la hora base. Tienes un 20% de energía que generas en hora base, la guardas en baterías, sueltas al mercado tu 80% que va en intermedio, y ese 20% que tienes te da un valor fenomenal en una pico. Vas a decidir por eso que sumando... el primero que te dije es monopolio del Estado, claramente. Nadie más que el privado o que el sector público lo va a poner. Ya sea que la inversión la haga un privado o no y le compres el servicio, pero es el público el que define cuándo, dónde, cómo y cómo traspaso el costo a los demás. Todos los demás es decisión del privado. Algunas que ni siquiera puedes llegar a regular, porque si pretendes regularlo le estás poniendo un freno a la nación en su desarrollo. Y si pretendemos que todo esto lo hace la Comisión Federal de Electricidad, nos vamos a quedar en el siglo XIX, cuando todo el mundo ya está en el 22. Por eso exactamente, aprovechando la explicación que dabas, Paco, es que yo me atreví a decir, yo haría unas leyes para el streaming, o sea, no empezaría a hacer una ley de radiodifusión, haría una ley sobre streaming, que creo que es una cosa que nos haría muchísima falta. Haría una ley sobre qué se puede usar los teléfonos inteligentes, no me preocuparía tanto de los de disco, ¿no? Porque a lo mejor no es tanto el problema ahora. Y en este tema me iría preocupando por estas tecnologías nuevas y aprovechando lo que estabas diciendo de infraestructura nacional. Yo creo que en México hay lugar para plantas nucleares y por supuesto tiene que haber reglas que permitan que esto ocurra, si esto es deseable, igual que tenemos que tener reglas que permitan que la generación distribuida, si es deseable, ocurra. Entonces, al ser estas cosas, por lo menos desde mi punto de vista, buenas, deseables, interesantes desde el punto de vista de cambio climático y de contaminación, etcétera, etcétera, pues habría que ir teniendo una legislación que pudiera cabalgar hacia allá, ¿no? Que nos pudiera ir dando esta flexibilidad para el servicio del Estado. Y otra vez para eso, para una nueva central nuclear, para una gran hidroeléctrica, para 3 ciclos combinados que te anclan el gasoducto de la costa del Pacífico. Eso requiere una planeación centralizada y una capacidad de ejecución que solamente el Estado, en una economía como la nuestra, solamente el Estado la tiene. No hay un solo jugador privado que te pueda planear 3 centrales de ciclo combinado a lo largo de la costa que te anclen los gasoductos que anclamos a través de CFE para llevar el gas hasta Mazatlán. Y nos costó, y te consta, 3 meses de discusión con CFE hasta que le dijimos, si pones central por central, jamás vas a justificar un gasoducto. Miéntele a tu sistema de planeación. Dile que el gasoducto existe. Inventemos un precio para el gas. Y deja que tu modelo coloque las centrales eléctricas donde más le conviene al sistema eléctrico nacional. ¿Dónde las colocó? ¿Dónde están las cargas? Puerto Libertad, Guaymas, Topolobampo, Mazatlán. Esas 4 centrales te anclan 2 de los principales gasoductos que son en el país. Y luego vamos a ver si la mentira se sustenta. Esas 4 centrales hacen rentable el gasoducto. Hasta Topolobampo, altamente rentable con todo y la redundancia que teníamos. De Topolobampo a Mazatlán, marginal, y fue una decisión política entre el gobernador de Sinaloa, CFE, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Energía. Nos echamos el tiro y nos echamos el gasoducto hasta Mazatlán porque salimos tablas. Y lo que le conviene al país es llevar gas a Mazatlán y no dejarlo en Topolobampo. La ganancia de Mayacán fue totalmente el Estado mexicano marginal, a través de un instrumento como CFE. La ganancia del gasoducto de Mayacán fue totalmente marginal. Te digo, fue estrategia para ganar Mérida
y a la mera hora no se ganó Mérida por Interjet. Tenemos a nuestro amigo, adelante El punto Diego. es que se trata de construir el país. Adelante Diego. No, decía que el punto es exactamente ese, aunque no se gane tal cantidad de dinero, el punto es construir el país. Y yo creo que eso el doctor Barnett no lo ha dejado, Paco no lo ha dejado súper claro. De lo que se trata exactamente de aprovechar esas oportunidades en ese esfuerzo de que México sea un país más poderoso. Y efectivamente, la gran diferencia industrial que ha habido entre Guadalajara y Monterrey o entre los Mochis del Pillo es que es muy reciente la llegada de gas a esas ciudades. Entonces, hay unos efectos económicos muy importantes sobre esto y el Estado mexicano tiene la obligación de buscar cómo hacer para que estos elementos existan donde la gente tiene que crecer. Una cosa es que tengas el instrumento del Estado para hacer estos proyectos estratégicos y además, por una parte, y por otra parte, garantizar el servicio público en los últimos rincones del país. Y eso solamente lo hace CFE. Y otra parte es que pretendas que es un ilícito y un robo en Estado porque los Oxxos encuentran un sistema de autoabasto que les permite tener energía eléctrica más barata y más confiable, etcétera, etcétera. Y eso lo ves como un robo en despoblado. No, no son parte del servicio público los Oxxos, no tienen que ser parte del servicio público si no quieren serlo. No puedes tener de cautivos a todas las empresas del país, a todos los empresarios del país, si encuentran una solución más barata, siempre y cuando te paguen el porteo, que requiere la transmisión de electricidad, la distribución, la tarifa de distribución, y el respaldo que te da la CFE cuando no estás funcionando. Y lo que tiene que hacer el regulador, no la CFE, es que CFE le ayude a identificar cuáles son los servicios auxiliares o los que está otorgando y que determine cuánto le cuesta, y el regulador decide, sale, lo vas a pagar de esta manera y lo vas a pagar en tanto. Y si ahora sí los Oxxos encuentran que es negocio hacerlo de esa manera, adelante. No pierde nadie. Al revés, gana el país en competitividad, hay un crecimiento mayor, CFE tiene más trabajo porque todos sus usuarios están ganando más dinero y comprando más chunches eléctricos para llevar a su casa. Y ganamos todos los mexicanos, incluyendo CFE. Tenemos a nuestro amigo el doctor José Luis Fernández Sayas con un comentario. Dice un tema muy complejo y farragoso, pero presentado de manera nítida y equilibrada por un gran experto, con una enorme calidad moral. Muchas felicidades y muchas gracias. Y así hay muchas felicitaciones. Tenemos algunas preguntas también por aquí. No le crean, es mi cuate. ¿Mandé? Es mi cuate. Adelante, José Luis, ya que estás por aquí, si quieres hacer algún comentario. Sí, yo presumo que soy cuate del doctor Barnés, pero en parte por eso le echo porras a él, a ti, Jorge, a Diego Arjona y a mucha gente que las merece. Muchas felicidades. Muchas gracias, mi estimado amigo. Un papacho, como dices tú. Mira, aquí tenemos un comentario de Pedro Ibarra que dice: saludos al doctor Barnés. El presidente pone como ejemplo negativo de los generadores privados de España. No entiende que el problema es que solo son 5 empresas familiares españolas las propietarias del sistema eléctrico. No sé si tienes algún comentario al respecto. No, yo creo que es más complicado que 6... Son 6 empresas privadas, pero que están fuertemente reguladas por un marco regulatorio europeo, ni siquiera español. Sí, que es de Bélgica, ¿verdad? Y por otro lado... Hay 2 sistemas extremos de despacho que hemos utilizado y que las 2 se colapsan en casos extremos. Uno es, yo te pongo un precio a mi electricidad y si me lo tomas porque soy más barato es lo que me pagas. ¿Qué es lo que ocurre en época de escasez de suministro de gas o de escasez de capacidad de generación, un incremento brusco en la demanda? Es tierra de depredación porque como es un mercado de vendedores, somos pocos, no alcanzamos a cubrir la demanda, te fijo el precio que se me pegue la gana y me tienes que despachar o paralizas el país. Sí.
ese es muy justo, equitativo, te pago lo que tú quisiste y le pago el despacho, pero es el más fácil de manipular. Unos cuantos que se pongan de acuerdo para decir, sacamos mis plantas a mantenimiento preventivo o correctivo justo en el momento crítico, justificando que necesitan entrar a mantenimiento, y entonces las que quedamos, fijamos el precio y nos pagan lo que sea. El otro extremo es el que fijamos nosotros. Es, te pago tu costo de despacho, tú haces tu oferta, pero no puedes cobrar más de tus costos variables. Y además está sujeto a que sean auditados si es necesario, para que no me engañes. Ahora sí, el último que despacho, que es el sistema que tiene Europa, ese le fijo el precio para que lo que están cobrando por encima de sus costos marginales de energía les amortice sus inversiones, particularmente de las que tienen costos de inversión muy altos por megawatt hora, que son las eólicas y las solares y las nucleares y las que si no les das una remuneración alta, teniendo costos marginales bajos, tienen costos marginales bajos a cambio de tener costos de capital muy altos. Y eso no lo recuperas con un contrato de capacidad en el mercado, porque si no la capacidad la encareces enormemente. La única manera de recuperarlo con esta regla, que me pagan a todos del mismo precio, que es exactamente el costo marginal de la última planta que fue despachada. Y eso le da una señal económica muy fuerte para invertir en nuevas capacidades a medida que crece la demanda del país. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se te dispara el precio del gas natural, que es el principal combustible fósil que está siendo utilizado en prácticamente todo el mundo para generar electricidad en base firme con ciclos combinados, se te va 3 veces el precio del gas. Entonces, todo el mundo, y esa planta es la que margina, con precios de gas 3 veces más caros, entonces todo el mundo está cobrando 3 veces más, incluyendo las solares y las eólicas y todos. Entonces, en momentos donde los precios de los combustibles se te disparan, todo el mundo todos los generadores con esa regla cobran mucho más de lo que deberían tener. Entonces, lo que tiene que haber es, en cualquiera de los dos modelos funcionan siempre y cuando tengas un instrumento de intervención del Estado cuando haya abuso. Si no lo tienes, tienes el problema de Texas el final del año, el principio del año pasado, el problema de California hace 10 años, el problema de Europa en este momento, con precios para los cuales no está diseñado el modelo que tienes. No hay modelos perfectos, no lo hemos encontrado. Si lo hubiéramos encontrado, por supuesto lo hubiéramos generalizado por todo el mundo. Los sistemas son suficientemente complejos y no pueden tomar en cuenta todas las posibles coyunturas de fallas de suministro, incrementos súbitos de precio del combustible que domina en un mercado determinado, ausencia de gas disponible que te quita del mercado una buena parte de la capacidad, como nos ocurrió ahora en enero. No puedes tener, no hemos inventado un sistema que te permita decir, bajo ciertas condiciones los privados no van a abusar. Entonces, lo que tienes que tener es la capacidad de reacción del Estado para cuando eso ocurra, decir, no me lo vuelves a hacer, y las próximas que esto ocurra en estas condiciones, intervengo y te pongo un tope o te pongo alguna regla que sea pareja, donde no sea expropiatoria para los privados, pero que no les quite las ganas de abusar en un momento coyuntura, ganando lo que no deberían ganar, porque el modelo no tenía previsto qué pasaba en esas condiciones extremas. Mi estimado y no doctor, hemos encontrado un solo modelo que esto lo permita. Y el único que no va a funcionar en estas condiciones, bajo ninguna de estas, es modificando las reglas de despacho como están planteando. Ese sí va a fallar de todas, y va a ser agua desde el primer día. mira, tenemos muchas preguntas aquí. Creo que ya tenemos bastante tiempo en esta conferencia, pero mira, déjame resumir esto.
Karina Suárez del periódico El País te pregunta, bueno, dice, don Jorge, estoy viendo la conferencia, un favor puede hacerle llegar al doctor Barnés el riesgo que la reforma eléctrica supone para la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Brutal. Puede convertirse en el punto más crítico de las relaciones entre los dos países si pasa la reforma en estos términos, por el número de casos de empresas americanas o canadienses que van a ver afectadas y cuyos gobiernos van a verse obligados a defender con base en lo que tenemos acordado en el tratado, donde tienes que dar el mismo trato a nacionales que extranjeros y donde no puedes quitarle ventajas de mercado, de participación en mercado que ya tenía el momento que firmaste el contrato. Pues hay varios elementos en esta reforma que van a obligar a los estados, como ya lo obligaron, ya ayer fue el embajador de Estados Unidos a ver al presidente a plantearle que uno de los problemas serios que le estaban preocupando en este momento a Estados Unidos era la reforma energética. Entiendo, es lo que dice la prensa el día de hoy. Se están anticipando de buena manera, antes de que haya un conflicto, de anticipar que ese es un problema que puede salírsenos de control si pasan las cosas como parece que quieren que pasen. En este sentido, el ingeniero José Ruiz desde Estados Unidos y en esa conferencia en particular decía que posiblemente Estados Unidos, ahorita con las prioridades y con el grado de aceptación que tiene Biden, pues a lo mejor la cuestión de la reforma energética de México no estaría en este momento entre las primeras prioridades, ¿no? Las cuestiones de migración y la cuestión del comercio bilateral, ¿no? Previendo esa guerra que se está o se estaba preparando desde hace unos meses para acá contra China, puede ser prioridad número uno para el presidente Biden. Pero aquí tenemos otra pregunta que está relacionada con esa primera. Sylvie Farrar desde Francia nos dice, en Francia, México no había sido noticia hasta que Le Monde y otros pusieron en duda la efectividad del gobierno mexicano. En Francia se percibe riesgo de inversión para México. Está claro, Estados Unidos, Canadá y los principales países europeos con los que tenemos tratado de libre comercio, Inglaterra se salió, que es uno de los socios comerciales importantes, pero Alemania, Italia, Francia y España son socios importantes, con una gran afinidad, un gran número de intereses económicos, políticos y culturales a lo largo de los años. Ninguno de los presidentes va a quererse echar una bronca con el gobierno mexicano por una decisión que tome el gobierno mexicano, más que si se ve obligado a ello. Entonces, por supuesto, nadie quiere en este momento iniciar un conflicto con México por una iniciativa de ley. Adelante, Lo José. que no puede pasar es que si un buen número de empresas de esos países se ve afectada de manera retroactiva por un cambio significativo de ley, están obligados por sus propias leyes y por las obligaciones que asumen un tratado de libre comercio a salir en su defensa. Claro. Y ahí está perfectamente previsto cómo se va a arbitrajes o a paneles o a foros de discusión y qué pueden hacer ellos para imponerte sanciones si no llegas a un acuerdo. Claro. Adelante, José. José tiene la mano levantada. Adelante, José. No solo les quería comentar, muchas gracias, sobre las preguntas que estaban haciendo favor de hacer. Creo que una cosa importante en el panorama aquí en Estados Unidos es que, aunque es correcto, y yo te lo había comentado hace algún tiempo, Jorge, que sí, ahorita el tema de la parte de migración es posiblemente es, si no es el primero, es el segundo de los temas que le ha causado
pues muchísimos problemas a la administración de Biden. También lo que es cierto es que los congresistas y senadores del Congreso son muy poderosos, muy poderosos, y pues como ya lo habíamos visto en algunas iniciativas anteriores del gobierno de hacer cambios de leyes con respecto al sector eléctrico, pues lo que les había platicado hace algunos momentos, que el día de ayer envían una carta a Blinken y a los secretarios de Comercio y de Energía también, otra vez quejándose con este trato discriminatorio, haciendo referencia que no es la primera vez, que ha sido de manera reiterada esta ofensa contra, y digamos, o sea, no es que nadie sea una blanca palomita, ¿no? Pero sí hay un tema con el tema de Estado de Derecho, ¿no? O sea, lo que es el rule of law, ¿no? Es, que lo estén queriendo afectar, violar, etcétera, eso sí son palabras, pues palabras mayores, ¿no? Entonces, creo que, definitivamente, perdón, y número dos, estos mismos 30 congresistas que firmaron esta carta, y se las envío en unos momentos, ahorita la reenvío para ustedes, pues están ya refiriéndose de manera muy directa al TEMEC. Entonces, sabemos nosotros de la importancia del sector exportador que tenemos en México como una fuente de ingreso principal, y pues por ese lado, pues ¿para qué le estamos queriendo patear a la gallina de los huevos de oro, no? Si es una de los ejes principales que hemos tenido en México durante los años recientes. Entonces, yo repito, ¿no? Como lo hemos platicado desde esas conversaciones que teníamos hace meses sobre las diferentes iniciativas de ley que estaba enviando el Ejecutivo al Congreso, pues es increíble, o sea, es increíble por qué te estás como que tratando de hacer un harakiri tú solo, ¿no? Pero sí los efectos, como decíamos, o sea, el impacto económico de estas posibles defensas, arbitrajes de inversión, estás hablando de 15, 20 veces, tener 15 o 20 dos bocas, ¿no? O sea, ¿de dónde va a salir ese dinero? Y un poco lo que todo el argumento, lo que estaba comentando Paco en los últimos minutos después de su presentación, es que realmente, pues estamos en una época, en este siglo, como decías, Paco, ya algunos van en el siglo XXII, pero estamos en una etapa del mundo en donde es hambriento de energía y va a seguir siendo más hambriento de energía, ¿no? Nada más veamos las cryptocurrencies, ¿no? Que son altamente consumidoras de energía, ¿no? Las redes sociales que usamos todos los días, o sea, por favor, estamos en una etapa del mundo que es, oye, no es si tú Estado o si tú privado, hay que complementarnos, es tanta la necesidad en la parte de distribución, de transmisión, es muchísimo de lo que hay que hacer. Lo que ya hemos hablado de la ubicación geográfica de México y su potencial de recursos, por ejemplo, en el caso de viento y sol, el tema que decía Paco de las hidroeléctricas, claro que son muy buenas, pero echarse una hidroeléctrica son proyectos de 5, 6, 7, 10 años, ¿no? Es más, ¿cuál es la última hidroeléctrica, no? Entonces, pues más bien hay que hacernos mano de todo lo que tenemos, y al final de cuentas también es un tema de distribución de riesgos para que el costo de la tarifa sea el menor. Como comentaba Paco, va a haber ciertas cosas que no van a ser rentables para un privado. No lo pongas a hacer eso, hombre, porque ¿de dónde va a conseguir el financiamiento? ¿De dónde va a conseguir el capital? Tú no puedes llegar con un inversionista, con un banco y decirle, oye, voy a hacer este proyecto, pero ¿sabes qué? No te voy a poder pagar el crédito. No, hombre, pues, o sea, ¿en qué cabeza cabe? Ni siquiera me abren la puerta del banco, ¿no? Pero el Estado sí lo puede hacer. Entonces el Estado, como le va a tener que invertir a eso, oye, pues déjate que el privado, que va a llevar su proyectito solar, que es de muy bajo riesgo, que va a tener unos términos muy aceptables, que no nos va a costar o no va a ser un pasivo, obviamente va a tener un costo de tarifa, pero déjalo que él se endeude, él se vende, ese Oxxo, el Walmart, ellos se endeudaron, hombre.
que ellos tomen la deuda tiene un riesgo, la debes, pues que ellos la paguen, ¿ok? Pero hay una serie de incentivos y para acabarla de amolar, tenemos seguramente lo que se ha hablado recientemente, 1.75 trillones de dólares del paquete de infraestructura de Biden. Eso más o menos es el tamaño del PIB de México. Sí. Pues más bien es, oye, ¿cómo nos colgamos? Por cierto, hoy participé en una conferencia de la SEC, del Securities and Exchange Commission, y todo el tema es toda la fortaleza que está tomando todos los proyectos que se llaman ESG, Environmental Social Governance, que tiene que ver con todo el tema de energía limpia, y cómo está siendo mandatados todos los bancos, fondos de inversión, fondos de capital, para tener al menos un porcentaje de estos proyectos en su cartera, y aparte los mecanismos o las estructuras de financiamiento que se están desarrollando, muy novedosas, a nivel de los mercados de capital, para meterle más dinero. Pues estamos escuchando hace unos días aquí en la COP26 que se requieren 100 billones de dólares por año, ¿no? Entonces, más bien es, oye, ahorita cómo nos subimos a esa ola, y esa ola va a pasar con nuestro vecino del norte. Imagínate la atracción que va a tener de capital, de deuda, de empresas, de tecnología. Pues vamos a pegarnos, hombre, estamos ahí al lado, las cadenas de producción. Entonces, es increíble que esto lo hemos platicado pues ahorita y en varias ocasiones en este grupo, y dices, pues ¿cuál será el motivo, hombre? O sea, a lo mejor, no sé, ya te quedas con la duda, dices, oye, ¿será que entre más pobres pues es mejor? Porque no hay otra explicación, ¿eh? O sea, no hay mucha otra explicación. O sea, entre más pobres, pues más control, más yo les doy, más yo soy el único, más yo tengo esa base. Eso está bien, hombre, en los 70, digo, no está bien, pero en los 60, 70, pero ahorita en el 2021, 22, o sea, en esta época, pues híjole, o sea, no, simplemente no es concebible, ¿no? No es concebible este tipo de acción. Gracias. Muchas gracias por tu comentario, José. Tienes toda la razón. A veces parece que no somos la 15 economía del mundo. Hay varias preguntas más. Creo que ya nos hemos extendido bastante. Por ejemplo, hay una pregunta de que has hablado de muchas cosas que son muy importantes, pero no has hablado de la corrupción que hay sobre todo en Comisión Federal de Electricidad y Pemex, que es un lastre. Y que hacen que esta empresa no sea competitiva, igual que el sobrenúmero de empleados que tienen estas instituciones. En fin, no sé si quieres comentar sobre esto. Adelante, Francisco, si quieres comentar sobre este punto. El tema de la corrupción permea este país, permea todas las administraciones, no distingue de colores, de partidos, ni camisetas, ni niveles de funcionarios. Y la corrupción se da porque hay un funcionario corrupto que recibe dinero y hay un privado corrupto que entrega dinero para un beneficio particular. Eso distorsiona las cosas. Pero yo creo que no, en base a la corrupción no debemos definir estos modelos que son esenciales para la economía de un país. Hay que meterle ciertos candados para que cuando se dé la corrupción no le eche a perder el modelo, pero no más allá de eso. Yo creo que hay que mantener separada la discusión de qué hacer con este lastre, una lacra que tenemos brutal en este país. Y mira, tenemos también un comentario que viene de una discusión que es fundamentalmente, profundamente técnica y económica, sí, que más que política. Mira, tenemos un comentario aquí que dice que mientras más competencia haya, menos corrupción va a haber. Y posiblemente eso es cierto, porque cuando se licitaban los productores externos de energía, pues bueno, las embajadas y mandaban observadores para estar seguros de que no había alguna posibilidad de hacer corrupción. No sé si ya después en el proceso de haber ganado la licitación se puede hacer algo, pero al menos desde el punto de vista de la licitación, a mí me consta que sí era totalmente transparente.
Mira, Rafael Chávez Sánchez nos dice, técnicamente ha quedado muy claro, doctor Barnés, las consecuencias de implementar la reforma como está planteada. Políticamente, ¿cómo prevé usted que se resuelva? Creo que es una pregunta bastante larga, pero bueno, a ver, en pocas palabras. Yo creo que la decisión que está tomando Morena, y esta no la toma sola, esta viene con instrucciones de bastante arriba. Y en este gobierno las decisiones bastante arriba se toman en un solo lugar. De posponer la discusión hasta abril, da igual si es antes o después o durante el referéndum de revocación, da espacio para poder salir del debate de todo o nada. Eres un traidor a la patria si no apruebas la reforma, o eres un inepto que no entiendes de economía y de las consecuencias brutales que vas a tener con tus socios comerciales si pasa la reforma como va, y es todo o nada, y es una guerra de campañas a ver quién consigue los votos que aprueben, de que digan sí o no sin leerse, sin tomarse la molestia de leer lo que están votando. Y eso es lo que hubiera ocurrido si tenemos que forzar las discusiones en noviembre. Esto da oportunidad para que los operadores políticos de todos los partidos busquen una alternativa que le permita no solamente salvar cara al gobierno o a la oposición, sino encontrarle soluciones prácticas a los problemas que efectivamente tiene cualquier modelo, y un modelo híbrido como el nuestro, con más razones. Es un modelo híbrido que está perfectamente diseñado para promover una gran competencia entre actores que se mueven con la facilidad y la responsabilidad de actores privados. Cuando lo que tenemos es en el closet un jugador que ha tenido un papel fundamental en la electrificación del país, que tiene un peso enorme en el mercado y que tiene el 85% de las canicas de los electrones que se colocan en los usuarios finales, o se generan por la CFE o se generan por las plantas que tiene contratada la CFE. Y no está diseñada para facilitarle el juego a la CFE, sino para impedir que la CFE le estorbe a los demás. Entonces, sí creo que hay espacio de conciliación, siempre y cuando no sea el todo o el nada. Ahora, sí hay funcionarios que han asumido una posición radical de tratar de justificar lo injustificable, y que o reciben una instrucción presidencial de hacerse a un lado o bajarle en esa posición dogmática, o van a hacer imposible que se llegue a un acuerdo entre los partidos. Y los partidos tienen que escuchar a la gente que sabe. Yo no soy experto de esto, ni mucho menos. He aprendido a lo largo de estos 20 años mucho de los expertos. Y lo que he puesto aquí es lo que he aprendido de los expertos. Y una de las cosas que he aprendido es que ni siquiera entre ellos se ponen de acuerdo en el diseño de un modelo conceptual eficiente que tome en cuenta las necesidades de un mercado libre y competitivo, que fomente la competencia y que dé libertad a los grandes compradores de allegarse a la electricidad en los mejores términos, y una obligación de un suministrador de servicios básicos, la asume el Estado, la asume una empresa fuertemente regulada por el Estado, que garantice que los 80 o 60, son 80 millones de usuarios, sigan recibiendo electricidad confiable, segura y tal, independiente de si un poco más caro o más barata, y eso lo resuelve el subsidio que le da Hacienda a los pequeños usuarios. Y a los demás nos están cobrando una tarifa de grandes usuarios que es leonina, es una extorsión, es absolutamente injustificada esa tarifa que estamos pagando. Pero en fin, finalmente el daño que haces a la sociedad por esas tarifas es muy pequeño comparado con el que harías si cambias las reglas de juego como lo están planteando en la iniciativa. Entonces,
si se da el espacio político para el diálogo y permiten que los técnicos traten de opinar de qué es lo que, no el modelo perfecto, insisto, cada uno tiene su propio modelo y su concepción perfecta, no la hay, ni la puede haber, y menos cuando interviene un Congreso para tratar de ponerlo en blanco y negro en una ley que mandata a todo el mundo, y tiene que prever todas las posibles alternativas, las que esperamos y las que no esperamos, como que se congelen el suministro de gas en los gasoductos. No se congelan los gasoductos, eso fue una mentira, una falaz. Lo que se congela es los ductos de producción de gas asociado que viene con líquidos y que a bajas temperaturas esos líquidos se congelan y dejan de abastecer gas al sistema. O se congelan las válvulas de las centrales térmicas, de las centrales que tienen que despachar electricidad y te quedas sin capacidad. Esas coyunturas es difícil preverla en un marco jurídico de que quién responde y qué pasa. Y cuando no hay capacidad, insisto, cuando son estas cosas, los que sí pueden hacer y pueden medrar, van a medrar, porque es parte del juego de la libre competencia, de la libre concurrencia. Y lo que hay que tener es capacidad de respuesta para que el Estado asuma el control pronto y evite el abuso sobre las cosas. Es complejo, sí hay algunas cosas que son evidentes que se pueden mejorar en la ley, que no hace falta tocar la Constitución. El error de tocar la Constitución, un tema tan crítico y tan importante para el Estado, es que si cometemos un error, se queda grabado ahí, y ponernos de acuerdo otra vez para modificar la Constitución y corregirlo nos va a llevar 3 cambios de administración. Y si lo hacemos sobre las rodillas, es gravísimo, porque entonces sí podemos destruir un sistema económico muy fácilmente. Pero sí, si nos dan espacio de aquí a abril, que los legisladores quieran escuchar, que sí hay cosas que se pueden mejorar y corregir, y que hay otras cosas que no se deben tocar, y poder generar los consensos políticos y los acuerdos con los inversionistas, que les den la tranquilidad de que ni les cancelan los esquemas de producción que hoy en día tenemos, ni les impiden su participación a futuro, porque son indispensables para hacer crecer el sistema. Porque no me veo poniendo a la CFE 50 o 500 centrales solares y eólicas repartidas por el país y plantas de biogás aprovechando los rellenos sanitarios y plantas que aprovechen el bagazo de los ingenios azucareros y plantas que agarren el gas de las plantas de tratamiento de aguas negras del país que puede generar electricidad, ni el gas la electricidad que puedes generar con la gasificación de basura, etcétera, 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 o los paneles que se pueden poner sobre la central de abastos. Hay tantas oportunidades hoy que da la tecnología para generar electricidad, no necesariamente dispersa, distribuida de menos de medio megawatt, sino de 5, 10, 20 o 30 megawatts, con muy diferentes tecnologías, que la CFE no puede hacer, ni debe hacer, ni le compete, ni sabe hacerlo, ni podría hacerlo, y que no puedes impedir que los privados lo hagan, y para hacerlo tienen que tener posibilidades de suministrar esa electricidad a quien lo quiera recibir al precio que pueda pagar. Entonces, tienen que coexistir los dos mecanismos y tenemos que ser ingeniosos para dejar que la CFE tenga cuerda para varios años más de suministro público en apoyo al desarrollo económico del país y el abasto público de los sectores que requieren el abasto de una empresa centralizada, y que dejen lugar a la competitividad de los esquemas de producción, de distribución, de acuerdos comerciales, de generación distribuida, de paquetes de turbinas de gas que están combinadas con una planta solar
y un esquema de baterías que me permita abastecer parte de la planta donde estoy y portear el resto al resto de mis plantas y mandar el resto a mis vecinos. Si no lo hacemos así, nos estamos poniendo un lastre brutal. Si nos dan el espacio y nos permiten explicarle a los congresistas, a diputados y senadores, que si hay cosas que se pueden hacer, que no tiene que ser perfecto, y que si lo hacemos en la ley, es mucho más fácil enmendar si nos equivocamos o si nos faltó algo. Si lo hacemos en la Constitución, lo dejamos grabado hasta que haya otra mayoría calificada que lo pueda modificar. Muy bien, mi estimado doctor, muchísimas gracias. Mira, hay varios comentarios y hay algunas preguntas que ya por cuestiones de tiempo no podemos hacer. Nada más un par de cosas. Pilar Fernández dice, además de impulsar la competencia, la separación de grandes empresas en filiales, también está enfocada a un mejor manejo del riesgo y modelos de negocios medibles y transparentes, siendo práctica común para finanzas sanas, sustentabilidad y rentabilidad. Y la última, aunque hay muchas preguntas más, Luis H. Valdés dice, creo que se debe pedir respaldo de un porcentaje de la generación con baterías para los generadores fotovoltaicos y eólicos. Esto reduciría los transitorios que generan inestabilidad del sistema. Bueno, aquí hay que recordar, el doctor Marengo nos hizo una conferencia extraordinaria y le vamos a pedir que haya una más, donde con el rebombeo que se puede hacer en algunas centrales hidroeléctricas se podría mitigar eso. Pues algún comentario final, mi estimado doctor. Muchísimas gracias. Hemos pasado al revés, 3 dejaría horas flexibilidad fabulosas. Y lo que cobraría es identificaría los servicios conexos que ofrece la Comisión de Electricidad, que ofrecen los demás, los otros generadores también los ofrecen y también habría que pagárselos cuando lo dan. Sí. Pero fundamentalmente lo está aportando la CFE, no como pretende, no como quiere explicarlo y no como pretende cobrarlo. Pero sí hay muchas cosas que requieren. Por ejemplo, hoy tenemos la enorme ventaja de tener una gran complementariedad entre viento y agua en el país. Claro. Donde cuando sopla el viento, normalmente no está lloviendo. Y cuando llueve es cuando amaina el viento y los aerogeneradores o están operando a baja capacidad o no están operando. Eso le da una enorme ventaja al país que no tienes cuando la hidroeléctrica está en base. Ahora, la hidroeléctrica te puede tomar rápidamente las variaciones, pero no puede estar operando de manera continua. Tenemos que aprender a utilizar las centrales térmicas de gas, las de combustible, hay que tirarlas a la basura. Las centrales térmicas de gas, para tomar las variaciones del sistema, una vez que ya respondiste o con turbogases o con hidroeléctricas a las variaciones muy súbitas que las térmicas no pueden tomar. Pero una vez que pasa que ya recuperaste el control, son las centrales térmicas y las viejas centrales de gas se prestan mucho para hacerlo. Y eso me lo explicaba un especialista del tema, a mí eso me había ocurrido solo, ni mucho menos. Y puedes cobrar por ello, y cobrar caro, porque entonces cobras no solamente la energía, sino cobras la capacidad que te está brindando, y cubres una buena parte de sus costos fijos que tiene la central. Y eso permitiría modular mejor el sistema y planear mejor el sistema y aprovechar mejor las centrales que tenemos en este país en este momento instaladas, en lugar de tirarlas todas a la basura o pretenden usarlas todo el año por delante de las plantas más modernas, solamente porque las modernas tienen la titularidad de un privado en lugar de tener la titularidad de la Comisión Federal de Electricidad. Gracias. Pues sí se puede aprender de lo que tenemos y mejorar lo que tenemos, coexistiendo un mercado privado mucho más libre de lo que pretende la CFE
y al mismo tiempo dejándole mayor posibilidades a la CFE de operar para el servicio público, sin que pretenda que esa libertad la utilice para regatearle clientes a los privados, porque ese tampoco es su función. El tener a los grandes clientes como cautivos para hacer financiable la CFE es una aberración, porque lo que estamos es cancelando la competitividad de las grandes empresas del país para generar recursos fiscales al país. Mientras le pongamos más trabas, pues estamos frenando el desarrollo económico del país. Solamente por pretender tener unos cuantos clientes grandotes cautivos para beneficio de las finanzas de la CFE. Eso no es el servicio público, es todo lo contrario del servicio público. Muchas gracias, doctor, muchas gracias. Luis Samson, yo creo que ya sería el último comentario, ya llevamos 4 horas de conferencia, pero excelente, mi estimado Paco, muy bueno. Adelante, Luis, si quieres darnos tu comentario, gracias. Gracias, Manuel. Paco, pues muchas gracias por invitarme a esta magnífica presentación. De verdad la disfruté mucho. Yo creo que técnicamente es impecable, es maravillosa, pero estábamos hablando también de la parte política. Vamos, desafortunadamente este gobierno ha tomado prácticamente todas las decisiones en base a dedazo, vamos. Y estamos hablando del aeropuerto, de Dos Bocas, del Tren Maya, de los servicios de salud, de los servicios educativos y demás. Entonces, ese es el gran problema que tenemos ahora con esta pues reforma energética que pues está en el aire, cómo vaya a hacer, cómo se vayan a tomar estas decisiones. Por otro lado, sabes que tuvimos una plática contigo hace algunos meses, en el mes de mayo, en un grupo de la sociedad civil, que es Movimiento por la Patria y Mexicanos por México, y ahora estamos enfocados, ¿verdad?, a formar grupos fuertes para hacer llegar todo este tipo de propuestas a los diputados y senadores que están ya actualmente en funciones. En este caso, sí queremos enfocarnos a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados para hacerles llegar todo este tipo de inquietudes y de problemas que puede ocasionar la aprobación de una reforma energética como la están planeando. Entonces, es algo que sí nos tiene muy preocupados y ocupados en esto también. Y gracias, Paco, nuevamente por la invitación. Muchas gracias, mi estimado doctor. Pues mira, estamos por cumplir un récord aquí, 4 horas de conferencia y todavía seguimos calientes con el tema. Gracias a ti, mi estimado doctor. Pues algún comentario final que tengas, mi estimado Paco. No, nada más que esto, para crear consensos hay que tener la cabeza fría. Yo tengo extraordinarios amigos especialistas en la materia, unos que creen y defienden a capa y espada, todos honestos, todos comprometidos con su país, todos capacitados y que han tenido una carrera profesional exitosa. Unos que defienden a capa y espada que esto debía revertirse al Estado como monopolio porque es el modelo que nos inculcaron desde que éramos niños como la gran aportación que efectivamente tuvo la creación de la CFE como uno de los instrumentos del Estado para el desarrollo económico y social del país. Efectivamente lo fue. Y otros que defienden a capa y espada que ese modelo se agotó, que CFE es un estorbo, que es un elefante paralítico, que lo único que hace es perder dinero y que es un foco de corrupción y que hay que reducirlo a su mínima expresión lo más pronto posible para migrar a los mercados competitivos que hay en otras partes del mundo.
Si a uno los llamamos comunistas cerrados, obsoletos y que huelen a naftalina, y los otros los acusamos de neoliberales y vendepatrias, no hay forma de que nos pongamos de acuerdo para encontrar un terreno común donde podamos encontrar consensos. Si polarizamos la sociedad entre los populistas, comunistas que regresan al pasado, que quieren volver al modelo de los 70s como única visión, y es lo único que entienden y quieren saber, y te califico de entrada, y los otros son unos vendepatrias no liberales que lo único que pretenden es su beneficio personal, pues no hay forma que nos sentemos a resolver un problema real de un sistema que es crítico para el país y que se puede optimizar, ciertamente que sí, y que hay terreno donde podemos, sin necesidad de tocar la Constitución, dejándolo flexible para que si nos equivocamos el Congreso corrija, primero que los técnicos corrijan en el manual de operación del mercado eléctrico mayorista, que es lo primero que hay que corregir. Y si no, tocamos realmente, si no, la ley. Y eso se puede hacer mucho más fácilmente que pretender regrabar otra vez un modelo en la Constitución, tirando por la borda lo que habíamos avanzado y lo que tenemos hoy en día. Si dejamos de descalificarnos porque pensamos diferente y nos sentamos a identificar áreas de oportunidad, entonces sí tenemos de aquí a abril sí podemos llegar a convencer al Congreso que hay cosas que sí se pueden hacer y cosas que no se deben tocar. Pues muchísimas gracias, mi estimado doctor. Ha sido una experiencia extraordinaria oírte. Gracias por toda esa cantidad de información que nos has pasado en tu presentación. Y bueno, yo creo que muy pronto quisiéramos que volvieras a darnos una conferencia de este tipo. Esperemos que en esa conferencia podamos estar todos alegres diciendo, bueno, esta reforma a la Constitución no pasó, pero además se hicieron algunos cambios que valían la pena para tener un sistema eléctrico nacional mejor. Muchísimas gracias, Paco. Muchísimas gracias a todos por participar. Que pasen una excelente noche. Y nos vemos la próxima semana, el jueves, para que todos puedan participar. La mayor parte de ustedes nos dijeron que el viernes les costaba trabajo porque era más el viernes de pasarla con la familia, entonces lo hemos pasado para el jueves a las 5 de la tarde. Todas las semanas tenemos conferencias. Gracias. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Felicidades, Paco. Gracias a todos. Gracias, Jorge. Gracias, Paco. Gracias, Francisco. Muy buenas noches a todos. Pásenla bien. Felicidades a todos. Igualmente. Felicidades. Gracias, excelente conferencia. Gracias, Paco. Hasta luego, Paco. Yo.